gracias a todos por venir. Buenas tardes. Esta es una iniciativa que partió de Catherine y Sebastián para poder comunicarle a ustedes más o menos cómo es la experiencia de ser evaluador en la línea de fomento de creación de narrativa gráfica y qué es lo que nosotros hemos detectado en nuestra experiencia como evaluadores. Yo fui evaluador hace un par de años atrás, entonces algo ubico. ¿Tú le vas dando para adelante, Sebastián? Vamos. Ya, vamos para la siguiente entonces. Bueno, ¿qué hace esta línea? Apoya a los creadores. La idea es que sea para finalizar sus obras. Y las obras tienen que ser originales e inéditas. ¿Ya? El fondo parte del supuesto de que la obra ya se empezó, ya se está haciendo. Entonces se da una beca de creación para que puedan finalizar esa obra. ¿Y qué quiere decir originales e inéditas? Es que no estén publicadas en ninguna otra parte y que no sean copia de ninguna otra cosa. Hay que tener cuidado en el tema de los originales porque hay evaluadores, Catherine y Sebastián lo van a hablar un poco más adelante, que para ellos el volumen 2 de un libro ya deja de ser una obra original. Entonces eso después queda en el criterio de los evaluadores. A mí me pasó cuando estuve evaluando un par de veces. Y acá tenemos a Novanim, en caso de que, no sé, pues Novanim postulara Arcagen 2, podrían haber evaluadores que dijeran no es original, que es el segundo volumen. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La extensión mínima hasta el año pasado, puede que este año cambien la base, pero hasta el año pasado eran 8 páginas mínimo y 20 páginas máximo. Y esas páginas tienen que ser consecutivas, terminadas, entregadas en formato PDF y sin identificar el autor en ninguna parte, tema que también lo vamos a hablar un poquito más adelante. Siguiente, esto es súper importante y creo que nos afecta mucho a todos, que la beca de creación del año pasado, creo que fue, o el antepasado, se dividió en unipersonal y coautoría. No, el antepasado, o sea, el 2024. El 2024. La dividieron en dos, no sé por qué. Yo había tenido harto contacto con la subsecretaría del Ministerio de Cultura, pero dado los 3 cambios de ministro que hubo en el gobierno pasado, perdimos ese contacto y se hicieron cosas que no tengo idea por qué. Se tomaron decisiones que no le preguntaron a la gente con la que estábamos trabajando, sobre todo a las cooperativas y otras entidades que representamos los creadores. Y se dividieron en estas dos líneas. La unipersonal es, como lo dice, para proyectos que son hechos íntegramente por una sola persona, cuyo monto es de 4 millones. Y la beca de coautoría es donde son más de una persona, generalmente un dibujante y un guionista. El monto es de 6 millones y medio. Pero hay un asterisco, está en amarillo, porque, ojo, y estos montos están calculados según el descuento honorario de este año. Lo que realmente recibe uno, en el primer caso son 3.390.000 y en el segundo caso son 5.508.000, porque hay que pagar el impuesto. Brutos. Para el neto, los 5 millones y los 3 millones son netos, son libres de impuestos porque ya lo pagamos. Entonces los 4 millones y los 6 millones y medio son brutos. ¿Por qué es esto? Porque ustedes cuando reciben el dinero de la beca lo recibe el encargado del proyecto, y el encargado del proyecto el mes siguiente al que recibió el dinero, que generalmente es en marzo. Entonces en abril usted tiene que declarar el IVA y poner como si hubiese emitido una boleta en horario. Entonces declarar ese porcentaje y pagarlo. ¿Ya? Eso después se exige cuando se pide la rendición del proyecto. ¿Ya? Y es lo único que se exige. O sea, si es coautoría y la plata la recibió el guionista porque era el encargado del proyecto, nadie le va a preguntar si le pagó al dibujante o no. Eso se lo arreglan entre ustedes. Y después si el dibujante dice, oye, ¿sabes que el guionista se fue con la plata y no me pagó nada? No es problema al fondo. Es problema así mismo como las divisiones. Sí, pues el porcentaje que se paga cada uno, claro, eso lo ve dentro del equipo y el fondo no se mete. Es diferente a cuando uno presenta un proyecto en otra modalidad dentro de los fondos, donde uno tiene un equipo de trabajo y dentro del proyecto dice qué va a ser cada parte
y cuánto está asignado del proyecto para esa persona o esa empresa o qué sé yo. Acá no, acá es más libre, más lote en ese sentido. Pero tengan ojo, porque cuando uno se gana una beca de creación dice, me gané 6 millones y medio para el equipo. Y en realidad son 5 nomás. Hay uno que hay que pagarlo en impuestos. ¿Ya? Yo creo que anoten todas las dudas y al final de la presentación las van preguntando, y así nos podemos devolver en la presentación a ver algo para atrás para hacerlo más fluido y que no nos vayamos cortando en caso de que ustedes tengan una duda que salga más adelante en la presentación. ¿Ya? Se instauró hace poco también el material complementario, que es un documento anexo que se puede agregar a lo que realmente importa, que es la muestra de la obra, que hablamos que eran entre 8 y 20 páginas. Y este material anexo no tiene límite de páginas, es para contextualizar la obra terminada, la muestra de la obra. Ayuda a probar la viabilidad del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que uno como evaluador mira el proyecto y a veces hay cosas que no le quedan claras porque, no sé, se pusieron solo 8 páginas y no quedó bien el desarrollo de personajes, por poner algún ejemplo, y uno se va al material anexo y se da cuenta que están hechas las fichas de personaje, están hechos los diseños de personaje, hay un estudio de personaje. Y dice, ya se trabajó en esta obra y claro, en la muestra no se alcanza a mostrar todo su potencial, entonces sí, se le da el puntaje correspondiente. ¿Y qué puede ser este material complementario? El guión literario, el guión técnico, los diseños de personajes, los bocetos, los concept art si ustedes tienen, todo el material que ayude a mostrar que el proyecto se está trabajando, que se sabe de lo que se está hablando. No sé si tienen un proyecto histórico, están haciendo la biografía de Gabriela Mistral en cómic, que ustedes tienen bibliografía, subirla. ¿Sabes qué? Yo estudié la biografía de Gabriela Mistral, saqué de este libro, de este libro, de este libro, o de este documental, o le hice entrevista a no sé quién. Todo ese material ayuda a decir, sí, estos gallos sí están trabajando, saben de lo que están hablando, tiene potencial el proyecto, y también debe ser anónimo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he visto proyectos en que en la muestra de la obra hay concept art de los personajes y el dibujante puso su firma ahí. Entonces el proyecto ya no es anónimo, y el proyecto tiene que ser anónimo porque la revisión de los evaluadores es ciega, no tienen que saber a quién están revisando. Y es más, si uno conoce a la persona, si es alguien muy cercano que ha trabajado con él, en este caso, si yo soy evaluador y estoy revisando un proyecto y me doy cuenta que lo hizo Sebastián, tengo que decir, ¿saben qué? Yo conozco la mano de esta persona, sé que lo dibujó, lo reconocí, así que no puedo evaluarlo. Y uno tiene que dar un paso al lado y que otra parte del equipo de evaluadores lo vea, porque se presume que uno tiene intereses creados con esa persona, y porque yo le tengo buena a Sebastián y es mi compadre, no sé qué, y se lo carretear con él, le voy a dar más puntos. Así que hay un detalle con eso que me gustaría acotar a lo que recién. Claro, para evitar ese conflicto de interés uno debería abstenerse de, como dices tú, porque a lo mejor conoce y te puede prestar para malos entendidos. Ahora, por otro lado, puede existir el caso que a mí me ha pasado, y yo puedo identificar algunas características de los estilos visuales de algunos artistas, porque por lo general estoy viendo cosas en internet, reviso portafolios o sigo a algunas personas en redes sociales, y eso se te queda grabado y vas identificando ciertos patrones y puedes decir, esto pertenece a tal persona. Y a mí me pasa, pero yo personalmente no las conozco, yo soy súper ermitaño, entonces no digamos que me junto con la gente y no tengo relación cercana con nadie, y eso puede pasar, y me ha pasado a mí y le ha pasado a otros, que levantamos la mano y decimos, oye, creo que sé quién podría ser la persona, el autor o quien está participando, pero no tengo conflicto de interés porque realmente no conozco a esa persona. Ahora, hay otras personas que sí han hecho esta abstención y han evitado corregir ciertos proyectos porque son más cercanos. Sí, exacto. Sí, las bases dicen que los evaluadores tienen que tener una relación cercana con la persona y no solo reconocer su trabajo.
claro. Porque claro, uno conoce a la gran mayoría de los que están haciendo cómics, entonces es difícil que se le pase sobre todo el estilo gráfico de alguien. Sobre todo en eso, sí. Y algo más que se me pasó de agregar de la lámina anterior, y a lo mejor yo soy muy pavo, pero yo la verdad pensaba que esta cifra de lo que uno se podía adjudicar con un proyecto incluían la impresión. No sé por qué yo tenía esa idea. No. Yo tenía esa idea de que estaba incluido. Y no, por si alguien más como yo lo pensaba, no está incluida la impresión. Es solo Sí. la factura de la obra. Es solo la creación. Si hablamos de Claro, proyectos como el cine, sería la preproducción y la producción. exacto, La correcto. postproducción, que es la edición, la corrección de estilo, la maquetación y la impresión, no corre en este fondo. Hay otro fondo que es para eso, que es apoyo editoriales. Eso, dale nomás, la siguiente. Y los porcentajes en lo que se fijan más o menos los evaluadores. Generalmente el 60% de la propuesta estética. Tiene un estilo visual propio, el universo narrativo es coherente, el argumento es relevante o aborda un tema de manera novedosa, existe una mirada autoral, autora dice propia aquí, debería haber dicho autora. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque de repente, no sé, llega la versión mapuche de Asterix y Obelix, con el mismo estilo, dibujada igual, donde en vez de Obelix comer jabalíes, come ñandú, y los españoles hacen el papel de los romanos, y es igual, todo es exactamente igual, entonces uno dice, esto no tiene una impronta propia, o sea, es una copia de Asterix y Obelix que lo chantaron en la invasión española a las tierras chilenas, a lo que antes que fuera Chile. Entonces ahí uno dice, no, ¿sabéis qué? Puede ser muy entretenido y verse muy bien, pero en realidad están copiando, no están agregando algo además de cambiar el contexto. Y en el universo narrativo tiene que ser coherente, no sé, a mí me pasa mucho cuando veo una película y cosas que me sacan de, de la suspensión de la realidad y también pasa en la obra, entonces hay que fijarse en eso, por poner un par de Oye, ejemplos. Entonces, ¿cómo? ¿puedo hacer puedo hacer una acotación Sí, sí, mientras? sí, por supuesto. Porque a mí me pasó ahora que había un cómic que era como un manual para hacer cómics, que ya existen varios manuales para hacer cómics. Entonces yo reclamé eso en los otros jurados y no tuvimos, como que incluso llamamos como, no sé, por los expertos, y no había nada que dijera que por no ser original no pudiera restarle puntaje. A eso llegamos nosotros en la comisión, a la teoría de que, por ejemplo, que no hay ningún atributo ahí dentro de las bases que dijera que tuviera que ser original. Porque yo encontraba que era una copia casi exacta. Hay un manual de cómics bien conocido, ¿MacLeod? es gringo. Sí, Uh-huh. tenía los mismos chistes, se pasaban las mismas cosas. Bueno, al final ese no quedó, por otros temas quedó más bajo de puntaje, pero no como por eso de original. O No sí, debería haber quedado porque es un manual y las bases dice que no se financian manuales, no en el área de creación, sino en el área general. Si uno lee todas las bases, no hay ningún fondo. Antes había un fondo para hacer manuales de lo que fuera, un manual de escritura, de guión, de cualquier cosa que tuviera que ver con arte, en general, un manual de música, de danza, de baile. Pero hace, yo diría que como 10 años se sacó y lo encuentro terrible, porque los manuales son súper importantes. Entonces, a pesar de que estaba en estilo cómic, no debiese haber entrado porque era un manual para hacer y no debiera estar. Ahora, yo no me fijé en las bases del año pasado si estaban, pero estoy seguro que en las del antepasado sí estaban. Porque yo hace rato que quiero hacer un manual y no hay fondo que lo financie. Eh, y bueno, y eso, ese ejemplo deja claro el criterio, que yo creo que es un problema. Esto va a salir en internet y me parece muy bien que la gente sepa. Y yo creo que es un problema que un concurso del Ministerio de Cultura que financia proyectos deje mucho a criterio. Porque uno puede determinar esas cosas. Es decir, oye, sí, ¿sabéis que esto corresponde? Porque a pesar de estar copiando el manual de Scott McCloud, las bases nos dicen que debe quedarse afuera. Y en realidad termina uno aplicando su criterio que no es el más adecuado porque si uno analiza bien las bases no da lugar. Bueno, y es la propuesta estética. Uno mira el cómic y no, devuélvete.
Y se va al anterior. Ahí. Sí. Y uno lo que hace es leer la muestra. Entonces lo más importante es la muestra, que la muestra sea coherente, y ahí uno analiza la parte estética y después analiza los atributos técnicos. Si el texto y la imagen en los bocadillos están bien. A mí me acuerdo haber revisado muchos proyectos en que todos los bocadillos tenían un tamaño de tipografía diferente, todos, y era porque claramente habían dibujado y después no le quedaba el espacio para meter el texto, entonces achicaban el texto para que el bocadillo quedara, y eso genera un ruido visual terrible. Los que llevamos más tiempo haciendo cómics sabemos que hay que mantener una homogeneidad en el tamaño de las letras del cómic, a menos que esté susurrando, esté gritando, sea algo que haya que destacar. Pero que cada bocadillo tenga un 9 puntos, el otro 12, el otro 11, el otro 8, no, sin ningún sentido técnico, es una aberración. La lectura en Z, que pasa mucho sobre todo con los nuevos autores que leen mucho manga y hacen la lectura en Z al revés. Nosotros somos occidentales, nuestro cerebro trabaja de izquierda a derecha, la lectura en Z va para ese lado, y en general hay que revisar eso y ver que esté bien puesto y que tenga lectura en Z, porque pasa también que hay mucho ilustrador que se pone a hacer cómic, que hace una cuadrícula, la divide en 4 y chanta viñeta ahí con bonito y sería. Y no hay ninguna correlación, y uno no sabe cuál viñeta tiene que leer primero. ¿Me ven, cierto? Sí. Se me borró la... Bueno, la atmósfera, la ambientación, el tono narrativo, el uso del color. A mí me pasó mucho que uno veía cómics que estaban a color porque tenían que estar a color nomás y no aportaban nada. La construcción de los personajes, tanto estética como psicológicamente, que sea coherente. Muchas veces, sobre todo los más jóvenes, ponen estereotipos de personajes y no encaja la personalidad con lo que ve uno físicamente, o no le hace sentido, y está ahí como un cliché nomás de personaje. Y el otro 5% son otros factores que uno cuando está analizando termina revisando, y en cada proyecto son diferentes. Pero eso es más o menos lo que uno ve, para que se fijen que estéticamente se vea bien. Tiene que ser, no sé si bonito, pero tiene que verse bien dentro del estilo, porque a veces los estilos de dibujo son feístas. Tiene que ser coherente, y después también tiene que estar técnicamente bien hecho. A mí me pasó también revisar muchos proyectos que claramente estaban hechos por un ilustrador, que las viñetas no tenían gutter. Entonces tú miráis 1, 2 páginas y en la tercera ya estabais cansado porque no teníais cortes de ritmo, y nosotros sabemos para qué se usa el gutter. No había ninguno, ni chico ni grande ni nada, estaban todas las viñetas pegadas, entonces todas estaban pasando al mismo tiempo y eso hace que uno lea más rápido, etcétera, etcétera. Entonces claramente esa persona no sabía del lenguaje y no sabía aplicarlo. Siguiente. Esa es la lámina mía. Dale. Iba a hablar un poco sobre la muestra del cómic y como le copié como el guión. Después se va a hablar como de la estética. Que es las cosas que estuvimos viendo ahí. Repito igual que eran las 8 páginas, lo que dijo Felipe recién. Acá hay una cosa importante que yo coloqué, que no pueden ser libros ilustrados, porque igual me pasó harto, bueno, que todos sabemos lo que es un cómic, pero hay gente que postulaba ilustraciones, o estaban como muy en el campo entre la ilustración y el cómic, como cayéndose, o a veces colocaban en viñetas. En viñeta colocar solamente la ilustración no te hace un cómic. Un cómic tiene que tener una historia detrás como de eso. Por eso ahí coloco que no se deben ser como libros ilustrados, que tienen que ser cómics y verse con una estructura de cómics. Eso uno se fija harto, y ahí ya empieza, cuando empiezan están como en el límite entre que quizá una ilustración en realidad también da para que el jurado pueda no descalificarlo, pero calificarlo con bajo puntaje por no cumplir los criterios. ¿Y cómo se vio el año pasado el tema del humor gráfico? Porque cuando yo evalué, que fue el 2023,
el humor gráfico no se consideraba cómic, porque no tiene gutter, porque es una sola viñeta con un chiste, entonces no hay secuencialidad. La narrativa gráfica Ay, tiene secuencialidad. ¿Les pasó? No, no yo me no, pasó no, ninguno. ¿A ti se va? no, no ese humor gráfico, sí humor, comedia, Sí, eh, pero no como el humor gráfico tradicional. sí, tampoco me tocó. Ah, siguiente. Acá hago algunas sugerencias de lo que hay en la muestra, porque yo me fijaba harto que habían historias, por ejemplo, súper bien hechas, bonitas, pero después ibas a la historia y no pasaba nada en la muestra. Que en el fondo, en la muestra del cómic no necesariamente tiene que ser como va a empezar la historia después cuando la hagas, sino que tiene que ser la parte más importante, que tú vas, con qué enganchas al jurado, con qué pasa en la historia, qué es lo más importante que pasa, que en realidad igual para mí debería ser cómo empieza la historia, cómo va a empezar y cómo va a enganchar al lector. Porque pasaban muchos que estaban bien dibujados, bonitos, y correctamente hechos cómics, pero no había un gancho. Ya, ¿y esto de qué se trata? ¿Qué va a pasar después? Eh, ¿Para qué se cuenta esta historia? Eh, y ahí les coloco que no supera las 8 páginas, necesariamente cuenta una mejor historia. No, porque quizás con 8 páginas es suficiente para lograr contar, decir ya mi historia se va a tratar de tal tema. Eh, y debe quedar con la construcción, clara la construcción de personajes, la atmósfera, como decía Felipe, el color. También se fijan harto en el tema del color. El dibujo también, porque también nos tocó dibujos que estaban, una historia súper buena, que era la historia, podía tener tu potencial, pero el dibujo era ya mediocre o malo y baja puntaje. Porque también hay que entender que ahí llegan, los fondos son escasos y hay muchos postulantes. Entonces hay cómics que llegan mucho más armados. A mí pasó harto con un cómic que me acuerdo que lo leí como 3 veces porque no lo entendí. Y dije, no, ya, debo ser yo, debo ser yo. Después de ahí me metí al archivo anexo y dije, ay, y busqué de qué se trataba en Google y dije, ay, no, que es espectacular. Y después de ahí todos los corales a veces le pusimos 100. Pero si está bien hecho, uno se comienza a decir ya, como que te llama la atención y te vas a dar el trabajo en el fondo. Pero si te encuentras quizás con una historia que era súper buena, pero está bien mal hecha, mal escrita, con los textos grandes, chicos, como dice el Felipe, no vas a conseguir que despertar al jurado y que te vea la historia que era súper impactante que tú querías hacer. No sé si me explica eso. Y el siguiente, Absolutamente. Sí. acá muestro, digo lo que es el gancho, porque el gancho no, esto, yo asumo que también hay hartas charlas de olvido, charlas en Webtoon, hacen, si uno, bueno, antiguamente hacían, este año no hicieron, pero si uno tenía un cómics publicado en Webtoon, uno podía ir a una charla gratuita una vez al año, que te inscribía y participaba y los editores te enseñaban. Y también en inglés ahora la hacen. Que el hook es la idea bomba, que es lo que atrapa al lector, no está escrita, sino que está implícita dentro de la muestra, tiene que estar implícita dentro de la muestra. Acá, por ejemplo, coloqué al cómic de Sandman, que le puse como una página, en las primeras páginas, si uno empieza a leer el cómic, ya como no sé, pues si hay en la quinta página, aparece ya el gancho, que es cuando despiertan a sueño. Y se equivocaron y querían despertar a la muerte y despiertan a sueño. Y entonces ahí tienes el gancho. Si muestras la siguiente, Seba, en el One Piece, también lo vi como me gustó harto porque desde la primera página tú tienes el gancho, que es como lo que se va a tratar toda la historia de los temas de los piratas. Y esto también, este cómic también habla todo como de la construcción de personajes. Eso también es como, yo acá estoy hablando de una pincelada, pero si te investigan más o si no saben, tienen que saber sobre el viaje del héroe. Porque el personaje, uno en la muestra puede imaginarse el viaje del héroe, o lo puedes colocar en el anexo, qué se va a tratar,
qué va a cambiar en el personaje. Como en general un personaje al vivir la historia no termina tal cual. Siempre tiene que tener un trayecto, una forma en que va cambiando. Tiene que quedar claro los protagonistas, qué es que quieren y cómo se va transformándose. El siguiente, ahí nos pareció. Bueno, ahí les coloco como algunos ejemplos de construcción de atmósferas, pero es como si uno, por ejemplo, ve un cómic de terror y está como en esos colores, azul, uno dice, ah, ya es de terror. Si es cómico y está como así como dibujado, como lo muestro ahí, no sé, asumes que ya va a ser como una historieta más relajada. Y los históricos que he visto, bueno, casi siempre ocupan colores que digo, estos de sepia, no marrones, sino que esos verdes, musgo. En general, los que como que se sienten históricos y tampoco hay que tratar hay que revisar bien la paleta de colores porque hay varias teorías como las paletas de colores. Por ejemplo, si es romántico, tiene otra paleta de colores. Un cómic de, de adolescentes tienen distintas paletas de colores tan como todas estudiadas y en general a veces lo que me han dicho que hacen algunos es que estudian no sé, un cómic de la temática que queréis ver, buscáis referencias y vas viendo las paletas que están usando y cuáles están sirviendo. Siguiente, Seba. Katy, disculpa que ¿Sí? quiero agregar algo. Queda el espacio de todas maneras abierto para la experimentación. No, no siempre tiene que seguir esa línea. Hay casos, he podido ver, donde se trabaja una historia, un guión que es de corte histórico, pero han usado una paleta de tres colores, una tricromía de colores súper saturados, con un estilo de dibujo antiguo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le da como un aire más fresco, se ve más moderno. El dibujo sigue siendo súper clásico, pero de todas maneras no rompe ni se ve feo. Entonces, ese espacio, digamos, que como de experimentación artística, igual se da. Los archivos anexos. Aquí voy a pensar yo y Seba agregó algo más. Entonces, Seba, lo termines. Acá les digo, como en general los archivos anexos, bueno, a mí ahora cuando fuimos evaluadores, no eran evaluables y son optativos, pero te ayudan a entender mejor la historia. Como les dije yo recién, que hay un cómic que lo leí 3 veces y fui a los anexos y ahí lo entendí, pero si ese cómic lo hubiera leído 3 veces y voy al anexo y los anexos no me dicen nada, ya le bajo el puntaje, porque como que ya no es cosa mía, sino que es del cómic, que no tiene una historia concreta. Y en general, el archivo anexos, yo ahí lo que coloco es evitar largos guiones, porque lo que a mí me pasaba es que a veces colocaban el guión de cómo va a ser todo el cómics, pero no me decían de qué se trataba el cómics. Entonces yo al leer la muestra dije, ay, aquí, ¿de qué se trata? Entonces voy al archivo anexo y leo, en general quiero leer el nombre, la sinopsis, la longline, quiénes son los personajes, y si quieres, después puedes colocar los guiones y los esquemas, los dibujos. Entonces eso me va a dar una idea de qué historia estoy leyendo, qué es lo que quieres contar, y voy a poder evaluar mejor la muestra. No sé, Seba. Ah, acá estaba tu lámina de lo que estaba hablando, claro. Avanzo. Bien. Sí, porque eso lo Ya. colocaste tú después. Sí, esto lo coloqué yo. Eh, Son cosas más o menos obvias, como por ejemplo que, a modo general, los fondos concursables son una opción para poder financiar la producción, el desarrollo, la creación de tu obra, ¿ya? Pero está anclada a las bases de la convocatoria. Y ojo, porque esto es algo que
reflexioné hace súper poco, en verdad, que estas bases no siguen necesariamente el criterio del mercado. ¿Y a qué me refiero con que no siguen el criterio del mercado? Una propuesta puede ser súper innovadora, súper buena, eh, no sé, brutal, ¿ya? Y una editorial está muy interesada en esta obra por A o B o C motivo. Pero si esa obra no cumple con alguna de las bases que la tiene la convocatoria, probablemente no obtenga el puntaje necesario para ser financiada, porque los criterios son diferentes. Entonces, a veces, cuando salen los resultados de los fondos todos los años, yo me encuentro con las reacciones de varias personas que han postulado. Yo creo que es normal, es normal. Pucha, mi obra era súper buena, ¿por qué no gané? Siempre ganan los mismos de siempre, que el pituto, que esto, qué sé yo. Y a veces pasa simplemente por este solo punto, de que las bases en cierta manera son específicas y en otros son súper ambiguas, eh, son para esta convocatoria. O sea, si uno sabe que su propuesta es buena, pero no cumple las bases, entonces mejor no darse el tiempo de postular porque hay altas probabilidades de no clasificar. Eso. Por lo mismo, el fondo del libro no reemplaza la figura de una editorial. No es una editorial, los evaluadores tampoco reemplazan a la figura de un editor o de una editorial. Y por lo mismo, a veces entre nosotros se generan cierto tipo de discusiones, algunas más subidas de tono en algunos casos, porque podemos tener algunas diferencias, sobre todo en estas subjetividades que no están definidas. Entonces, como consejo para quienes quieran postular, ideal tengan una segunda opinión. Si conocen a un editor, consúltenle, porque en la mayoría de las propuestas que se postulan se nota que no hay un editor detrás. Se nota que se requiere un trabajo editorial por varios aspectos que vamos a ver más adelante. A veces son leceras. Uno se da cuenta de que son fácilmente perfectibles. Algunos detalles ortográficos, algunos detalles de composición, que no van a tomar mucho tiempo en ser corregidos, pero pueden frenar tu obra y pueden hacer que tenga una mala evaluación. Entonces, a modo de consejo general, si alguien, no sé, editores o los editores están ahí, atentis, hace falta editores. Yo quiero agregar un punto ahí, Sí. que no tengo el dato duro, pero en alguna de las juntas que tuve como representante de la CNGC con, creo que fue la segunda subsecretaria del segundo ministro, no, ya ni me acuerdo, hablamos del tema de los proyectos que se ganan en el fondo de creación y quedan en el cajón. Que el dato anterior que tenía yo, que era de entre el 60 y 70% de los fondos de creación que no se publicaban. Uh-huh. Y ella me dijo que en realidad era más. Puede ser. Porque los criterios no están alineados con el mercado. Y eso, si bien es porque se trata de incentivar la creatividad y el arte, en realidad no está haciendo botar plata. Porque imagínense, son 15 a 20 proyectos los que se le da el fondo, y de eso el 70% no se publican. Entonces estamos inflando un globo que tiene un hoyo. No tiene ningún sentido. Yo creo que, y me gustaría hablar con el nuevo subsecretario o subsecretaria que haya en el nuevo gobierno, que eso debiese de alguna manera mostrarse en las bases, y que los evaluadores tengan conciencia de eso, y tener dentro de los evaluadores a editores, a bibliotecarios, a personas que no solo hacen, sino que también saben lo que se está leyendo. Entonces, a mí me pasó como evaluador que habían colegas evaluadores que no les gustaban ciertos proyectos porque estaban dibujados en estilo manga. No, eso no es autóctono y no representa el cómic chileno. Y es como,
O sea, el cómic chileno no existe, lo tenemos súper claro, no hay un estilo de cómic chileno, no es como que decir, oye, el estilo gringo de superhéroe que está más o menos definido, o el franco-belga, o qué sé yo. El chileno no existe, yo creo que en Latinoamérica no existe un estilo definido de historieta. Entonces alegar eso encuentro una tontera aún más si lo que más se lee ahora por los jóvenes es el manga. Entonces la obra tenía todo para ganarlo, estaba dibujado en estilo manga, trataba de una temática de jóvenes, era entretenida, qué sé yo, pero a ese evaluador no le gustaba por eso. Entonces creo que tener esos criterios tan dispares y tan alejados de la realidad, en vez de ayudarnos, nos perjudica, porque debiese ser al contrario el porcentaje. O sea, un 70-80% de los proyectos que se ganan en los fondos de creación deberían ser publicados. Esa es la idea. Por supuesto. Sí. Y bueno, te dejo. Perdón, es que quería llevarlo a este último texto que está acá. Sí, espérame, iba a decir otra cosa de eso. Ya, pero se me fue la... No, dale no. Eso mismo que tú estás diciendo se debe a que este cuadro que está aquí en negro menciona cuáles son los objetivos de la convocatoria. Y no hay más. En todo el documento no hay más. Esto es lo relacionado a cuáles son los objetivos. Entonces, en ciertos aspectos podemos decir que se mencionan algunas palabras clave que pueden ser valiosas para evaluar, pero por otro lado es súper ambiguo. Es súper ambiguo. Y va a depender, y hay que cruzar los dedos a veces, de que te toque una buena comisión evaluadora. Ante eso no podemos hacer nada porque es la realidad. Estamos revelando factos. A mí me... También, lo que decía Felipe recién, también pasa en el fondo audiovisual, en la animación. Sí. Muchos proyectos no se ganan, por ejemplo, incluso lo primero, que es el guión, después de ahí nada, incluso quedan en la preproducción, así como a la mitad, y después ya no se ganan mucho. Sí, y quedan los proyectos ahí, sí. A Francisco le pasó con la serie animada El Brujo, quedó en el piloto, y ahí quedó la serie, y no se ganó más. Y lo otro que quería decir es un ejemplo que a mí me pasó. Yo postulé un proyecto varios años y nunca se ganaba, y como dice Sebastián, es súper bueno hablar con editores, porque en algún minuto hablé con un editor, así en esta conversación de pasillo que tiene uno en los eventos, y el editor que tenía el ojo editorial me dijo, pero este proyecto, como lo estáis presentando, nunca se ha ganado un fondo del libro. Porque y era un proyecto de ciencia ficción. El tema es que en las primeras páginas había un policía que salía persiguiendo a un hombre que quería atentar contra una jueza o algo por el estilo, y se agarran a balazo en la calle y se mataban. Entonces me dijo, estáis poniendo un Paco que está agarrando a balazo a un civil y lo mata. O sea, eso es uso excesivo de la fuerza por la autoridad, que son carabineros. Y más encima lo postulé como el 2019-20 después del estallido social. Entonces me dijo, no te vayas a ganar este fondo de esta manera, tenéis que replantear o el proyecto o presentar otras páginas de muestra, porque yo estaba presentando la empresa. Claramente no va. Uno tiene que tener ojo con eso, porque para mí el proyecto era súper bonito. Y si tú te ponías a verlo, en general estaba súper bien, pero la muestra era ideológicamente incorrecta, políticamente incorrecta. No se ve jamás en la vida. Entonces uno tiene que tener cuidado también con lo que muestra en el momento que lo muestra, y el ánimo político que hay en general, para no meter las patas. Sí, una segunda opinión nunca está de más. Claro, sobre todo porque yo creo que la mayoría de los casos a lo mejor nos sobre reaccionamos un poco o nos enamoramos, por decirlo de otra manera, de nuestras propias creaciones, y eso es un error por varios aspectos que no vamos a discutir ahora, pero hay que aprender a aceptar la crítica constructiva, o sea, que te digan que sí y que no, porque en el fondo es parte del trabajo. Y a los evaluadores les van diciendo y se van conversando ciertas cosas también que no aparecen en las bases.
como por ejemplo estas que están aquí, que como tú estabas hablando de la originalidad hace un rato, Felipe, que claro, se busca la originalidad, pero a la hora de un evaluador justificar una propuesta, no puede usar el concepto de tu obra no es original. Internamente sí se puede discutir entre evaluadores, si es original, si es copia, si es plagio, si es mucha influencia de una cosa o es súper cliché. Pero hay un momento que es la justificación, que es lo que recibe toda la gente que postula y que es con lo que se queda finalmente, que les puede dejar a muchos un sabor muy amargo, a otros no, a otros dulce, pero es para que lo tengan en consideración, porque hay cosas que yo me he dado cuenta en estas últimas dos evaluaciones que no son, y a mí personalmente no me parecen correctas, que se han dado instancias y evaluaciones que son un poco antojadizas. Entonces, por eso yo digo que crucen los dedos la comisión evaluadora que vayan a tener, porque uno nunca sabe quién le va a tocar detrás. Y pueden haber comentarios súper fuera de foco. Entonces, si ustedes tienen en cuenta esto, por ejemplo, que no te pueden justificar si tu obra es original o no, tienen que decirte en qué está bien y en qué falla, ¿ya? No se puede, tampoco podemos comparar con otra obra. Por ejemplo, tu obra tiene 20% porque se parece a Condorito. No. Tiene que haber una respuesta técnica que tenga relación a lo mejor al uso del trazo, al uso del color, al uso del lenguaje, pero no mencionar es esto o aquello. Lo mismo, no se puede hablar de lo que no está en la obra. Por ejemplo, tú presentaste una obra, una propuesta de ciencia ficción con personajes juveniles y recibes una justificación de bajo puntaje que dice: lo que pasa es que tus personajes son juveniles, debería haber más romance. Está mal. No te pueden decir qué debe haber, se tiene que evaluar lo que hay, no lo que podría haber, supuestamente. Debería ser más inclusiva tu propuesta. Eso está mal. Sí. ¿Inclusiva en qué aspecto? ¿Por qué? Si yo no estoy hablando de inclusión. Es un buen ejemplo, porque hay casos por ahí que son wow, heavy, impresionantes, que no los voy a mencionar por privacidad de los involucrados, pero que yo me di vuelta carnero cuando me enteré. Y lo que decías tú, los recursos son limitados. Los elegidos serán pocos, aunque eventualmente muchos pudieran merecerlos. Les voy a poner un ejemplo numérico. Supongamos se presentan 50 obras. 40 obras son excelentes y tienen puntaje 100. Solo van a ganar 10. Y las otras 30 no, porque tienen que acotarse al presupuesto. Es parte de una triste realidad que además hay que considerar que la categoría o el género de narrativa gráfica está como a la cola de los otros fondos. ¿Voy a agregar algo, Felipe? Sí, dos cosas con respecto a eso, que ya se me olvidó una. Sí, le tienen que dar la plata alcanza para 10, no para 40, entonces hay que dejar 30 fuera. Un número puede ser otro. Sí, claro. sí, están todas muy bien evaluadas. ¿Qué hacemos? Los evaluadores no ven eso, los evaluadores llegan hasta ponerle nota. Los evaluadores dicen ya, esta tiene 100, esta tiene 100, esta tiene 100, ya toma, ahí tienen 40 con 100. Y el consejo del libro, son personas que nosotros no conocemos, nosotros los evaluadores no tenemos contacto con ellos, son los que después empiezan a usar criterios o descriterios, depende del punto de vista que ustedes lo vean, para empezar a cortar. Entonces, por ejemplo, si hay dos obras que están al mismo nivel, tienen la misma cantidad de puntaje, pero justo este año era el natalicio de Gabriela Mistral y una de ellas es un cómic biográfico de Gabriela Mistral, ese se cae en el fondo, porque no está en las bases, pero el consejo tiene que cortar el queque por alguna parte. Entonces dice, ya sabes que es más atingente en este minuto porque habla de Gabriela Mistral y este otro dejémoslo afuera. Ah, ya ahí me acordé del otro. Y eso quiere decir que si ustedes postularon su proyecto este año y sacaron 95, incluso 85,
y no quedaron, no, no se achaquen y no lo voten. Agárrenlo y postúlenlo el año siguiente. Yo tengo proyectos que lo postulé 3 veces y me fue entre los 85 y los 95 y a la tercera me lo gané. Porque el equipo de evaluadores es diferente, porque los ánimos políticos son diferentes, porque no sé, mi cómic tenía una propuesta ecológica y justo el tercer año estaba de moda es justo esa temática ecológica. Entonces cuando llegó a la corte de Iquique quedó por ese tema. Entonces no desechen los proyectos, síganlo presentando. Si sacaron una mala evaluación o tienen deficiencias en ciertas cosas, vean en qué son y mejóranla, obviamente. Pero si están muy arriba, si están arriba de 95, lo más probable es que se quedaron fuera porque tuvieron el corte vino por otro lado, porque no había plata y tuvieron que dejar a otro, no porque fuera mejor, sino que o porque era más vigente o estaba más de moda o qué sé yo, que son criterios que no están en la base y nosotros desconocemos. Así que eso, no se desanimen nunca por eso. O por leceras, como las que vamos a ver ahora. Yo como que quería agregar, Sebastián, era a mí me pasaba que éramos, no, pues en todos los comisiones somos 3 jurados. Entonces, entre los 3 nos pedían que no hubiera más de 5 proyectos con 100. Nosotros tuvimos menos de 5 proyectos con 100. Pero si tú no tenías 100 en la región metropolitana, era muy difícil ganártelo. Si eras de región y tenías menos de 100, podía ser que entrara a la pelea. Pero en la región metropolitana, como postula tanta gente, y son menos cupos que no son menos cupos que región, pero se reparte con la región. Ese es un tema que también ve la subsecretaría y que no le compete a los evaluadores, pero que y un tema que se tiene que transparentar también, que tiene que ver con el uso de los recursos a nivel regional o qué sé yo, pero y ojo que también el género, hay años en que sí, el 50% de los proyectos que se ganan los fondos tienen que ser presentados por mujeres y nosotros como evaluadores no sabemos si un hombre o una mujer que está detrás. Entonces después ellos dicen ya, tenemos todo este proyecto y necesitamos que el 50% sean por mujeres. Y a veces hay años en que postularon muy pocas mujeres y los proyectos que postularon las mujeres tienen menos puntaje que los de los hombres, pero como tenían que, por una ley que se pusieron ellos mismos, tenían que darle dinero, el 50% de proyectos a mujeres, hay proyectos que no estaban bien evaluados y que se les da dinero igual solo porque era de una mujer. A mí me tocó ver casos como ese. Entonces hay un montón de criterios que van más allá de si tu obra es buena o no es buena. Y a veces no te toca la suerte. Exacto. Ahora, lo que sí siempre se aspira es a la calidad, y la calidad como algo, como una propuesta redondita, por decirlo de alguna manera, no como algo súper excelente, súper innovador, súper rupturista o qué sé yo, como algo que funciona, como algo que está bien armado y está bien contado. Eso, hasta ahí es hasta donde podemos llegar en la evaluación. Más allá son los otros criterios que dependen completamente de la subsecretaría. ¿Qué le pasó a tu cámara, Katy? ¿Qué la estaba atacando? Mi paja que llegó a atacar. Siempre se pasa, y ahora no debería estar muerto ahora, pero se vino de la pieza donde duerme. Mira, en estos cuadritos ya tenemos algunas de las cosas que hemos podido observar que se repiten en proyectos que son bien evaluados, en proyectos que no son bien evaluados. Los que son bien evaluados tienen coherencia argumental. Ese cuenta tiene sentido y además es consistente. La coherencia visual es lo mismo, pero en el apartado gráfico es consistente. El uso correcto de los atributos formales del lenguaje es un eufemismo que se utiliza para decir que algo está bien escrito o está mal escrito en términos ortográficos, en términos gramaticales. Yo pensé que hablaba del lenguaje de narrativa gráfica.
Si estaban bien puestas las viñetas, no. Ah, ya, Atributos formales del lenguaje, pero del lenguaje del español. Del español. Digamos. Y esto es un error que tiene, yo creo que el 90% de las propuestas, incluso las mejores propuestas, llegan a tener algunos, incluso propuestas con un 100%, llegan a tener este tipo de error, y a veces se pasa por alto, que son mínimos, pero arriba te puede costar contra claro, otro. Y en su gran mayoría abundan estos errores, página a página. Por eso el tema del editor se nota cuando uno va evaluando diferentes proyectos. Se nota que a veces gana un poco el apuro de presentar, de llegar a la fecha y subir el archivo, de corregir algo que toma 5 minutos. 5 minutos que te van a costar 5 puntos, 10 puntos, 15 puntos y te quedaste fuera. Que duelen, claro. La homogeneidad de la muestra, la homogeneidad del todo. Del lenguaje, del arte, del guión, si es que la diagramación también es un tema, la verosimilitud de que la historia tenga sentido y tenga una coherencia por sí misma en su mundo. Hay mundos y situaciones que a veces ocurren, cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Yo te pongo un ejemplo bueno. Vean la saga Rápido y Furioso, de la cuarta película para arriba. Agarran un auto, saltan por 3 edificios, y cuando van al último edificio salen del auto y el auto cae del edificio y explota, pero ellos se limpian el traje y salen caminando. No, ¿cachai? O sea, claro, por ejemplo, a menos que las reglas de tu mundo y tu universo lo manifiesten explícitamente. Sí, pero no son superhéroes. Eran unos locos que partieron en carreras clandestinas de auto. Entonces no les sirvo, ¿cachai? Agarran un auto, le ponen unos cohetes, van al espacio y le tiran el auto a un satélite. Y como, loco, eso no se puede hacer, ¿cachai? O sea, no jodáis. O sea, eso es verosimilitud. Y lo otro, ante la homogeneidad de la muestra, es súper complicado porque a veces mandan antologías. Entonces tú tienes 3 páginas de un autor en gráfico, 3 páginas de otro, 3 páginas de otro, y tú veis que las primeras 3 páginas estaban súper bien y las otras 6 no. Entonces como... Sí, es que ahí hay un detalle técnico que se requiere como mínimo la cantidad de páginas, las 8, como mínimo estas 8, y esas 8 tienen que ser secuenciales. Sí, continua. Exacto. Entonces en este caso puede ser una súper buena propuesta, pero lo más probable es que se castigue con el puntaje. Y vuelvo para atrás. Eso no significa que sea una mala propuesta, simplemente que los criterios que no cumplen son distintos. No es el criterio de mercado, consúltalo con un editor, etcétera. A lo mejor para esta instancia, para esta convocatoria, no funciona, pero fuera de esta convocatoria a lo mejor es un bombazo. Claro, sí. Puede ser. Lo que tiene que ver con la correcta selección de las páginas para mostrar. Exacto. Que también es lo que le decía yo del Paco. Lo dijiste tú y lo dijo la Katy, y lo vuelvo a repetir y lo resalto. Elige una cantidad de páginas que representen de mejor manera lo que tú quieres mostrar, lo que tú quieres contar. Que tenga el gancho, que esté bien escrita, que esté bien dibujada. Mejor secuencia de páginas que pueda tener tu proyecto, trabaja en esas y presenta esas. Sí, imagínense que están haciendo el tráiler de Los Ángeles de Charlie, que es el mejor tráiler de la peor película. Los Ángeles de Charlie de Cameron Díaz y Drew Barrymore es una muy mala película, pero tiene un excelente tráiler. Tú lo ves y decís, esta película es sensacional. Acá, ojalá que el tráiler y la película sean buenos, el tráiler y el cómic después sean buenos, pero tú lo que estás presentando, las páginas que están presentando es eso, es un tráiler. Alguien tiene que verlo y saber de qué trata, quiénes son los personajes, cómo es la personalidad de los personajes, y ojalá quedar con un cliffhanger. Ojalá. Eso más o menos. Ahora, por el lado contrario, las cosas que se repiten como errores. Yo pongo aquí rasgos foráneos de estilo que no se integran orgánicamente
el argumento para no decir esto es muy manga, esto es muy animación, esto es muy cómic de superhéroe, que suele suceder y en muchas propuestas se presenta como un cliché. Eh, no está trabajado profundamente ni tampoco se siente de manera natural, sino que súper forzado o como eh, lo que hay, es lo que sé hacer. A mí me pasó cuando evalué que había un cómic que era de terror, era como de un asesino, así súper sangriento, Ujú, nivel hostal, pónganle ustedes, pero que estaba ujú. dibujado en un estilo como Cuphead, así como las animaciones Ya, antiguas, ajá. y no tenía ni una gota de humor, ni siquiera humor negro. Entonces, tú lo veías y más encima te metías en el material complementario y el autor había hecho un trabajo de investigación increíble. Pero tú lo mirabas, solo lo mirabas sin leerlo y era un cómic para niños. Las expresiones de los personajes, cómo estaban dibujados, era un cómic para niños. Pero cuando lo leías, era súper heavy. Entonces el choque era tan grande que parecía eso, parecía como, ¿sabéis qué? A mí me gusta dibujar así y voy a poner este estilo porque me gusta, aunque con la historia no calce. Entonces no pegaba ni juntaba, no había por dónde. La segunda opinión, siempre buena. ¿Ah? Sí, No sí. será alguien que tú sabís que va a opinar mal de lo que hiciste. Es súper sano hacer eso. eh, Presentarle tu propuesta, tu trabajo a alguien que tú sabes que te va a encontrar detalles, que te va a decir lo malo. A veces entre amigos o entre cercanos tendemos a ser un descendiente y nos llevamos una idea errónea de lo que realmente estamos haciendo. Entonces es bueno aprender a recibir esa crítica que no es negativa, sino que te ayuda a mejorar. Eh, Otro punto acá, bueno, ya lo mencionamos, que no cumple con los objetivos de la convocatoria, pero no significa que tu propuesta sea mala. Simplemente una cuestión de bases. El rotulado es deficiente, así como el uso del lenguaje. El rotulado también es una de las cosas más terribles que ocurre en 90% Sí. de las propuestas. Es malo y en algunos casos es malo con ganas, sin faltarle el respeto a los artistas ni a las propuestas, pero eh, hay que pensar que esto de una u otra manera, si tiene el potencial de ser publicado, va a ser leído por alguien que puede ser un aficionado a la narrativa gráfica o no. Tiene que poder leerlo y tiene que entenderlo porque esto es un fomento de la lectura y además va a tener estampado el logo del gobierno de Chile. Entonces tiene que tener ciertas características y cierto nivel de producción técnica que esté a la altura de eso, digamos. Que no es menor, o sea, para mí por lo menos no es menor. Han Yo habido preferiría reclamos. perder. Yo preferiría perder si me presentan, me justifican y me dicen, oye, te equivocaste en esto, esto, esto. Bueno, prefiero perder. Pero no ganar, o Han, sea, no perder, sino que no ganar, no ser seleccionado, no han, perder. Acá no han habido pierde. reclamos de gente que, no solo por el rotulado, pero que toman la obra y dicen, oye, esto fue financiado con plata de todos nosotros y es horrible. ¿Cachai? Y reclama formalmente, porque hay vías para hacerlo. Sí, es Entonces, que es válido, po, es válido, sí, sí. es válido. Uno tiene que pensar eso. Que por mucho que quiera su obra como autor, que diga, "Sabes que yo encuentro que está súper buena esta idea y está muy bacán y que es la historia que he querido publicar siempre", uno tiene que pensar eso, que hay plata de todos los chilenos metidos atrás. Entonces, eso igual influye. Hay cosas que no se pueden financiar porque te van a reclamar. Por muy buena que sea la propuesta, la gente te Claro, va a reclamar porque exacto. por la ideología o porque no sé, quedó mal ejecutado, qué sé yo. Sí. Otro punto, lo mencionamos, el lenguaje, mal escrito, mala ortografía, mala gramática. El orden de lectura La seta invertida. oriental, que es la Z invertida, que lo mencionó Felipe también, que no es antojadizo, insisto, esto es una convocatoria para el fomento de la lectura. Cualquier elemento adicional que yo agregue en mi propuesta me dificulte la lectura, va en detrimento de la propuesta Sí, y le va a descontar puntos, lo que no significa sea sea malo. malo o Claro. que haya algún criterio editorial, que otra editorial privada a lo mejor diga, oye, yo quiero publicar manga japonés, al estilo japonés, que sea súper bueno. Pero en este caso no funciona, tiene que ser más abierto. Los contenidos crípticos
El exceso de simbolismo, en la mayoría de los casos requiere ir a buscar al anexo, es un tema también súper recurrente y se da que muchos autores hablan desde su propia voz interna, como terapia en algunos casos, como manifestación artística o qué sé yo, y no tienen esta revisión editorial, insisto, con el tema del editor, que le diga, oye, esto si lo lee otra persona no lo va a entender, lo estás entendiendo tú nada más, tú y nadie más. Me lo va a explicar en el anexo, lo voy a entender. Pero encontrar la respuesta en el anexo no te va a sumar puntos, porque la obra se tiene que explicar por sí misma. El abuso de palabras en otras lenguas e idiomas sin traducción. Aquí no voy a citar un ejemplo en específico, pero que yo creo que les ha tocado, que hay muchas obras que están en Mapudungún. Hay varias. Y se integra el lenguaje, se mezcla con el español, y tienes una fusión de lenguas, y en algunos casos se traducen en algunas palabras, en otras probablemente sean conocidas de carácter general, pero hay otras que no. Y eso también juega en contra, porque esto es un fomento a la lectura. Hay ejemplos que están bien evaluados en donde se traduce a ambos idiomas, ambas lenguas, y puede que funcione, pero no hay que dejar pasar eso ni creer que ciertas palabras o dialectos son de manejo popular. Que trabajar esa parte, los clichés en el argumento y el estilo visual en etapa de desarrollo, que es un eufemismo para decir de que el arte es insuficiente. O sea, por eso está en etapa de desarrollo, todavía le falta pulirse un poquito más. ¿Le han tocado muestras hechas en hoja de cuaderno? Sí, e incompletas Sí. también. Y es Incompletas. como, y es como a este niño nadie le dijo que no. Niño, suponemos que niño. Sí, suponemos, ¿cachai? Porque claro, en hoja de cuaderno cuadricular es como... No, no, ¿cachai? O sea, no cumple con lo mínimo. Lo cual puede ser un recurso gráfico, si está bien trabajado. Pero necesita esa Sí. pasadita de revisión y correcciones que te digan si sí funciona o no funciona. Acá hay un caso que yo le llamé caso híbrido, que se habló del libro álbum, se habló del libro ilustrado. Hay algunas propuestas que tienen cómic o narrativa gráfica, o eso, perdón. Pero en realidad son libros infantiles, Stephen son Hawking libros álbum. está penando. Claro. Por ejemplo, acá yo puse el caso del Capitán Calzoncillo, ya que es literatura infantil, pero entre medio tiene páginas de narrativa, no aplicaría para la categoría. No. Ahora, ¿qué pasa si mi obra tiene un corte adulto o es infantil, pero no es un libro infantil, es narrativa gráfica? Como digo, las propuestas tienen que hablar por sí mismas y tienen que poder detectarse eso en la muestra de páginas. Ahora pueden haber algunas líneas que sean delgadas, roce a lo mejor entre lo infantil, lo juvenil o lo adulto. Eso, lo ideal sería poder definirlo, escribirlo en el documento anexo. Sí. El documento anexo sirve para esas cosas también. Ciertas incógnitas que te pueden surgir cuando terminaste de leer la propuesta. Ojo que es muy difícil que el fondo financie un proyecto que tenga sexo explícito, por no decir imposible, porque otra vez no va a faltar alguien de alguna religión o algo por el estilo que diga, oye, mira esta cochinada que se financió con fondos del gobierno, de todos los chilenos, y pues sería toda la noticia y quedar en la manzaca. Entonces, para evitarse problemas,
Aunque los evaluadores le pongan 100, lo más probable es que arriba le corten el Sí, pescuezo. no, y hay casos que rozan también un poco en lo subjetivo. Recuerdo haber evaluado una muestra que creo que todos le dimos 100, los tres evaluadores. Estaba bien construida, era redondita, lo que llamo que la obra estaba completa, digamos. No era eh, la última maravilla del mundo, pero estaba completa, cumplía y funcionaba súper bien. Y tenía un estilo medio anime, súper chibi, estaba bien bonita. Pero hubo que hacer el último filtro de evaluaciones y había otras propuestas que no eran tan infantiles y finalmente se llegó a un consenso de que ya había una categoría que era de libro infantil. Entonces se le estaba entregando, no entregando, sino que se estaba financiando proyectos de esa línea y esto, si bien era narrativa gráfica, caía dentro de lo infantil y después de una conversación eh, eligió a otra, porque a veces hay que filtrar proyectos. Pero tú te das cuenta que si hubiera Y habido, una parte hubiera triste, habido, cuando tenéis que filtrar proyectos. si en ese comité hubiese habido un editor o un bibliotecario, te habría dicho que lo que menos hay es cómic infantil, que es lo que más hay que fomentar. ¿Cachai? ¿Qué importante Un eso? punto de vista que es válido, po, que Sí, debería estar ahí. sí, sí. ¿Viste? Entonces, la subjetividad puede tender a error en este caso. Exacto, exacto. Cuestión de estilo, hay muchos estilos. Se presentan por lo general estilos muy personales. Mucho manga y mucho estilo personal. Y siempre se busca la calidad, pero lo perfecto no necesariamente es sinónimo de bueno, no es lo mismo. Y las obras no se deben excluir tampoco su estilo, no un justificativo decir el manga muy gringo, muy europeo o qué sé yo. Tiene que haber un equilibrio en el tono y el tema. Y este equilibrio tiene que basarse en lo argumental y lo formal, lo que ya hemos mencionado en varias oportunidades. Pongo el caso de Maus aquí porque en, siendo estrictamente y súper riguroso el dibujo Está feo. no es bueno en lo formal. Es como dices tú, que es más dentro de lo que es el feísmo. Sí. Pero, Funciona. pero es coherente y funciona. Hay muchas propuestas que son coherentes y funcionan. Se caen en la ortografía y en el otro lado. Sí. Por otro lado, les pongo aquí Akira. También hay algunas propuestas que son impresionantes en lo que es el aspecto visual, en el tratamiento gráfico, que realmente tú dices, esto debería estar en algún lugar, alguien debería publicarlo, debería tomarlo y mostrarlo. Porque hay cosas que son realmente impresionantes, pero no narran bien. Tienen personajes, mucho simbolismo y otras, van sumando algunos de los otros errores que hemos mencionado. Entonces, el equilibrio, hay que buscar el equilibrio. Espérate, yo me acuerdo que antes uno tenía acceso a ciertas partes del proyecto, cuando uno subía el proyecto, que de hecho ahora Sí, también se ha la simplificado eso. plataforma. Sí, entonces me acuerdo de una obra que está dibujada estilo manga, que estaba muy bonita, y el autor decía que era un volumen de 248 páginas y lo iba a hacer en 3 meses. Posible. Nosotros vimos la muestra de la obra y dijimos, oh, esta cuestión está bacán, está súper bueno. Todos los voladores dijimos, no, está buenísimo, mira el estilo, está súper bueno. Y cuando nos fuimos a esa parte fue, este cabrón no tiene idea de lo que está hablando. O sea, no, ¿cachai? O sea, y obviamente no se le dio el fondo porque era incoherente. No podéis dibujar una obra de 248 páginas en 3 meses, no sabéis de lo que estáis hablando, no tenía idea. A ese nivel de estilo, ¿cachai? O sea, sí, a lo mejor se puede hacer eso, ¿cachai? O sea, podéis dibujar 100 páginas mensuales, no sé, pero está a lo mejor. Pero no en ese estilo, si era en un estilo así. Tenés que mandarlo a la India, a esa Claro, fábrica claro, de pues, animación, sí, no sé. masa. Bueno, el equilibrio, hay que aprovechar el espacio.
voy a hacer el contraste del ejemplo que estamos viendo aquí. Qué hermoso. Ya, los personajes en pocas páginas pueden revelar cuáles son sus motivaciones, se puede comprender cómo es el mundo donde ocurre la acción, donde hay una buena selección de páginas para mostrar. Pero a veces sucede, tengo otro ejemplo, lo mismo, independiente del estilo, ¿ya? El estilo puede ser más preciosista, más detallista, más simple, más cartoon. No es relevante eso, el equilibrio tiene que funcionar, puede ser en blanco y negro, no hay una regla respecto a esas características técnicas. Puede ser a color, puede ser en blanco y negro, puede ser a grafito. Un detalle, solamente. Cuando hablamos del color, fíjense ahí que están en el interior de la casa, los tonos son cálidos. Sí. Y cuando hay una toma externa, te deja claro que es de noche. Los tonos son fríos, está oscuro. A eso se refiere con que esté bien aplicado el color. Sí. No color por poner color aquí para que esta cuestión tenga color. Por otro lado, esto que vemos acá, que no significa que esté mal, porque esto es una tendencia que se está dando, y se está dando porque muchos autores quieren ¿cuál es el dicho? No quieren perder pan ni pedazo, Sí. por decirlo de alguna manera. Quieren publicar en un libro físico, pero quieren estar en Webtoon también. Y esto se da mucho en Webtoon, y en Webtoon funciona. Pero cuando tú presentas 8 páginas así, no funciona. No te entrega la información necesaria que tú necesitas para poder evaluar y reconocer este mundo, reconocer estos personajes, ver hacia dónde va la historia. Entonces, insisto, considerar las bases desde un principio. ¿Qué es lo que pretende esta convocatoria? ¿Es mi propuesta verge con esas bases o no? A lo mejor no, si es así, mejor no perder el tiempo. Esto es válido, y puede funcionar en móvil, en la web. Pero en 8 páginas difícilmente te va a poder entregar información que se requiere para poder evaluarlo bien. Si quieren saber cómo hacer un cómic que funcione en impreso y funcione en Webtoon, hablen con Diego Noanín Zúñiga. Yo creo que Arcagen lo hizo perfecto. Tú lo leí en Webtoon, funciona súper bien, lo leí en impreso y funciona igual de bien. Está muy bien hecha esa adaptación. Porque Diego lo hizo en formato tradicional. Sí, de partida, Diego siempre piensa. Lo hizo en formato tradicional y lo adaptó a Webtoon y no al revés. Claro, muy bien. Y insisto, el texto importa mucho, y no me refiero al argumento, no me refiero al guión, me refiero a la diagramación, me refiero al rotulado, me refiero a la gramática, a la ortografía. Es un punto débil, no solo en las propuestas, sino que débil a nivel general en nuestro país. Entonces busquen una segunda opinión. Si conocen un editor, les diga antes de presentar, porque esto les puede costar puntitos. Llegamos al Ya fin. sería todo. Un aplauso. Bravo. Sí. Eso, chicos y chicas. Ahora probablemente haya más cosas que acotar, pero claro, sí. Sus preguntas. Sí, un dato. Ahí están los aplausos. un dato no menor. Si ustedes ven que lo evaluaron y ven esta presentación, este video después que están en internet, y se dan cuenta que la evaluación no es coherente con lo que nosotros le dijimos, que le dijeron, oye, ¿sabes que esto se parece a no sé qué cosa? O podría no sé qué. Apelen. No se queden con la bala pasada, apelen. Y a veces en la apelación le entregan más información que es súper útil, aunque no le den el fondo. Pero a mí me pasó una vez que apelé a un proyecto porque no estaba de acuerdo con la evaluación que me habían hecho. Y la nueva evaluación que hicieron con la apelación me dejó la película mucho más clara. Presenté el proyecto de nuevo y ese sí salió favorecido. Entonces, siempre es bueno apelar cuando uno ve ese tipo de incoherencia en la evaluación.
Y aquí el Sí, micrófono abierto. perdón, Diga. Sí. perdón, no, y acotar de que, y esto va a ser a título personal, yo supongo que a otros les sucederá también porque a lo mejor compartimos la afición, pero a mí me sucede, por ejemplo, que a veces tengo rachas súper buenas, me aprueban proyectos, me llaman, me contactan y estoy súper feliz. Y hay otras en que me cuestionan una sola cosa Está toda la punta y cero. cuestiono todo lo que hago. Cuestiono todo lo que hago. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, en qué me estoy equivocando. Eh, Estaré fallando, seré yo, señor. Y, y a veces es que la persona con la que estoy trabajando es catete nomás. Catete y hincha pelota y me dice esto, hazlo de esta manera y después me dice no, está súper bien o qué sé yo. Pero a mí me genera mucha inseguridad en general. Presentar propuestas, postular a proyectos y cosas así. Siempre estoy dudando. Por eso yo los invito a que busquen segundas opiniones. Son buenas. Y eso. Preguntas, dudas, consultas, comentarios, agradecimientos, donaciones al Patreon. Yo tengo varias preguntas. ¿Quién es usted? Veo un mono, ¿no? Que no puedo, Sí, me, pero me ¿cómo da pudor poner mi cámara porque estoy alimentando a mi hija. está bien, pero ¿cómo te llamáis? Boliviana, No, Está no en te la llamáis Paula. Polilla. Ah, me llamo Pablo. ya, Pauli. Dale. No, es que igual tengo estas preguntas bien fresquitas porque recién me llegó mi evaluación. Sí, justo hoy entregaban las evaluaciones, ni que lo hubiéramos. Programado, sí. Sí. Eh, no, y la verdad no estoy disconforme con lo que me dijeron. Igual, de hecho, me quedó mucho más claro ahora que vimos todo como hicieron este desglose y fue súper útil. Quería preguntar, ¿vale la pena apelar simplemente porque me gustaría que se explayaran un poquito más respecto a la evaluación que me dieron? Porque quiero saberlo, pero no porque esté en desacuerdo con lo que me dijeron. Siempre. Una vez, ¿Perdón? 98, yo Sí, dale. en 98 tuve un proyecto una vez y demoraron como de edición, demoraron como un año en darme la respuesta y no me dieron más comentarios. Y tampoco un editor puede dar opinión o como sugerencia. Ya. Se puede evitar. Felipe. Felipe iba a decir otra cosa, ¿no es cierto? Sí, es que eso, o sea, tampoco la idea es apelar por apelar. Siempre hay que pelear con coherencia. Si tú quedaste conforme con la evaluación que te hicieron, no apeles. Si quedaste con dudas y te dijeron... Quedé con dudas. Sí, pero quedaste con dudas de ¿en qué sentido? ¿Te dijeron que estaba feo? o no lo entendí. Hay una parte que no me quedó muy clara, que era como la parte en que no se entendía la premisa. Entonces, como que me Ya, faltó un poco más de explicación. Pero es que, ¿y cuántas Pero, páginas presentaste? Presenté 10. Ya, es que lo más probable es que si te dicen que no quedó clara la premisa, es que en esas 10 páginas no quedó clara la premisa. Claro. Ya. Entonces, Eso saber. sí, entonces, aunque apeles, de nuevo te van a decir, pero si es que estáis apelando, si no nos quedó clara la premisa. O sea, la muestra de la obra que presentaste fue insuficiente para que a los evaluadores le quedara clara la premisa de tu obra. Y probablemente el material adicional también fue insuficiente. Entonces, Claro. la recomendación es que lo vuelvas a presentar este año, que o pongas más páginas o te fijes bien en la parte que estás presentando como muestra de la obra, para que quede bien clara la premisa.
Yo recuerdo que una vez fui evaluador y estábamos evaluando una obra que era muy linda, muy bonita, estaba súper bien hecha, pero era tan pausado su ritmo que en 6 páginas creo que eran esa vez, tú no sabías qué pasaba. Porque era una persona que, o sea, un plano general, no me acuerdo muy bien, pero voy a inventar un plano general de que veía a alguien que estaba en una colina viendo el atardecer. Y la cámara se iba acercando y se daba la vuelta, veías que esa persona estaba triste, tenía un libro en las manos. Y este libro me hace recordar tantas cosas, se acabó la muestra. Ah, entiendo. ¿Cachai? ¿De qué va? ¿Qué era? ¿Qué me estáis contando? Que no entendí nada, pero no me quedó claro quién era el personaje, qué hacía el personaje, por qué estaba ahí, nada. Entonces, trata de eso, de replantéatelo, y como Sebastián lo dijo 6.548 veces, a lo mejor un editor te podría dar un punto de vista. Nosotros no podemos. Claro, nosotros no podemos. No, pero me aclararon un montón de cosas. Ahí ya me contestaron como 4 preguntas. Súper. Pero que quería agregar algo más a eso mismo, porque tú preguntaste si valía la pena o no. Se me fue la palabra. ¿Apelar? Apelar, gracias. Apelar, ¿vale la pena o no apelar? Sí, depende. Yo creo que hay dos puntos de vista. ¿Cuál es tu puntaje? Porque en alguna oportunidad yo recibí una obra que apeló, que tenía 95 y terminó financiándose con 100. Entonces hay un factor ahí de puntaje, de que si es viable o no es viable, hay una probabilidad de llegar al 100 o no. Si eres de región o no, también es un factor. Por lo general se tiende a priorizar a las propuestas que vienen de región. Y por otro, que yo le llamo hinchar a las pelotas a la subsecretaría. Si es que tú crees realmente que se justifica una apelación porque hay algo que no te respondieron o que a ti te parece no es prudente que te hayan contestado o que no es válido según las bases, hazlo, independiente del tema puntaje. Sí. ¿Tú crees que hay un error en la evaluación? Sí. Ahora, si estás conforme, como dice Felipe, y no ves posibilidad de llegar al 100, a lo mejor no es necesario. Claro. Yo te voy a poner 2 ejemplos de reclamos que valen la pena. Una vez en un año, yo no sé por qué, se dejaron fuera muchas obras porque el rotulado no estaba hecho a mano. Ay, escuché esa, me acuerdo. Sí, fue terrible porque fueron muchas. Y tú no puedes, o sea, no te pueden dejar afuera una obra porque está dibujada en digital y no a mano. Ya no interesa en qué técnica o herramienta, con qué herramienta esté hecha. Da lo mismo si es digital o análoga. Yo peleé con colegas harto porque habían varios que eran tradicionalistas, entonces cualquier cosa que vieran más o menos digital le bajaban el puntaje y eso no puede ser. Entonces en ese caso nosotros tuvimos que apelar porque, loco, ¿cómo me estáis pidiendo que el rotulado sea a mano ahora, siendo que el rotulado en los cómics dejó de ser a mano cuando se inventó la máquina de escribir? ¿Cachai? Ahí ya empezaron a hacerlo con máquina. Y de eso ya tu tiempo. Sí, entonces no es una tontera. Y lo otro que una vez también reclamé fue que yo tenía un cómic que me dijeron que el azul del mar de una viñeta estaba demasiado saturado y se salía de la onda de tonos los pasteles que tenía el cómic en general. Y yo conté la cantidad de viñetas que había y les respondí y les dije: me estás reclamando por una viñeta que es el 0,3% de la obra y por eso me dejaste fuera. Encuentro que es injusto. ¿Cachai? Por ese tipo de cosas es como, sabéis que esto no está en las bases y en realidad es una tontera. O sea, si me hubieran dicho que el color en general de la obra no era coherente porque era una obra de terror y usé puros tonos pasteles, uy, sí, sabéis que puede ser. Sí, tenés razón y ya no tengo nada que alegar. Pero me están reclamando por una viñeta de no sé, me acuerdo cuántas viñetas eran, pero no un chorro mil. Entonces era como, no tiene coherencia, no es coherente. Pero en tu caso, yo creo que tú debieses replantear en la muestra de la obra y hacer una
presentarlo de nuevo, pero con mejoras. Para que se entienda bien la premisa. esa es mi intención. Solo quería saber si valía la pena molestar solo por un par de No, dudas. no. Y la verdad es que con esto me quedo hasta más claro. Muchas gracias. Vale, si para eso estamos. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta, comentario? Me siento como profesor universitario en pandemia. Hola, déjame Diego, poner la cámara para... excelente. ¿Qué tal? Preséntese. Hola, ¿cómo están todos? Hola, hola. Hola a todos, soy Diego, el creador de este Discord, y quiero darle las gracias porque me interesó mucho la charla. Quería saber cuál era el ambiente con los fondos de creación, porque no he postulado hace más de 5 años. Y me han confirmado algunos sesgos y también me he dado cuenta por qué se rechazó Arcagen 3 veces en el pasado. Y justamente es lo que decía el señor Sebastián, de que finalmente la línea editorial que tenía yo no correspondía a lo buscado, porque fue aceptado en otros lugares el cómic. Pero ¿Y se ganó muchas premio? gracias. Y si tienen... perdón. Se ganó premio Arcagen. Claro, y también va a ser publicado en Canadá, etcétera, etcétera. Así que claro, hay que buscar por otros lados. El hecho de que te lo rechacen no quiere decir que sea un cómic malo, sino que cómo fue planteado y los intereses que hay detrás de los evaluadores. Y aprovecho a preguntarles si tienen un frasquito de tips o Patreon, si eso va en serio, Felipe. No. Dime, porque creo que este es un súper buen aporte a la comunidad que hemos armado aquí. No, era broma. Lo han hecho de forma gratuita y se agradece mucho. Sí, no sé, esto se hace porque que uno quiere colaborar no solo con la cooperativa, que por eso acá estamos respondiendo a la pregunta de los miembros de la cooperativa de narrativa gráfica chilena, sino que además queremos subirlo a redes sociales para aclararle o tratar de orientar a la mayor cantidad de gente posible. Y yo no sé los chiquillos, pero yo lo hago porque yo posterior un montón de veces a los fondos y no tenía idea qué es lo que estaba pasando, y si alguien hubiese subido un video como este me hubiese quedado mucho más clara la película y me había ahorrado un montón de trabajo y dolores de cabeza. Entonces mi manera un poco altruista de hacer las cosas es por eso. O sea, yo cuando hago talleres, hago charlas, hago videos, porque tengo narrativa gráfica.cl y todas esas cosas, porque en mi época no estaba y fue terrible vivir en los 50 en Chile. No soy tan viejo. Entonces, si yo ahora tengo la posibilidad, lo hago. Si puedo, dentro que no me consuma demasiados recursos y que no vayan desmedro de mi fuente de ingreso, no hay ningún problema. Así que por mi parte no, esto es gratis, con todo el cariño del mundo. Yo creo más o menos en la misma línea que Felipe. Es más, dijo algo que comparto totalmente. Yo no entrego mi conocimiento así cuando me lo piden, siempre y cuando no me genere algún problema con mis otros pendientes, precisamente porque hubo una época, hace algunos años atrás, donde hubo como un apagón, y después de ese apagón era muy difícil encontrar oportunidades, mucho menos ver la posibilidad de hacerlo profesionalmente. Y en varias ocasiones yo hago esto porque es como que me hablara a mí mismo adolescente, como que me diera la oportunidad. Oye, tú no lo tuviste, ahí está. Sí. Con eso estoy. Sí. El apagón fue culpa de Yuri. Sí, ella fue. Otra calle carne. Ella fue. Eso. ¿Era eso nomás, Diego? Sí, señor. No tengo mucho más que muchas gracias Si alguien más tiene una pregunta, por favor, adelante. Por los comentarios, se agradece. ¿Quién más? ¿Quién está ahí? Oye, Sebastián. Yo tengo una pregunta, pero una pregunta más bien, o sea, que igual es como, no sé si anecdótica sea la palabra, pero hace muchos años atrás había una chica que era la comiquera, que tenía una página. Sí.
Suena. que se dedicaba al cómic y todo el rollo, hace 1000 de años atrás, y ella hizo el ejercicio en esa oportunidad de pesquisar todos los proyectos de creación en cómics que se habían postulado en ese año versus la cantidad de cómics que terminaron finalmente adjudicándose los fondos. Entonces yo les quería preguntar a ustedes más o menos, porque yo súper intuitivamente ocupo esa referencia súper desactualizada, porque en definitiva son muchos los proyectos que se postulan y son muy poquitos los que finalmente tienen que ganarse los fondos. Y también he sabido casos donde un poco lo que dicen ustedes, o sea, hoy sabéis que hay plata para 20 proyectos y puta, y por eso yo en muchas ocasiones cuando converso con otros autores, qué sé yo, acá si tú ya te hiciste mal el rulo, llegado a la hora de los que hubo, versus el que se hizo bien el rulo, ya con eso quedaste fuera y pasó a la siguiente etapa del otro proyecto, porque es una cosa, yo a veces lo digo cada vez medio más en serio que en broma, esto a veces son con los juegos del hambre, o sea, la cuestión aquí es... Un juego de calamar, de hecho, diría yo. bueno, sí. Pero en definitiva lo que quería era es, ¿podrían dar cuenta más o menos de la cantidad de proyectos que se postulan en relación a los que terminan siendo adjudicados los fondos? Tengo que sacar la calculadora. Hacia el ojo. Calcular Yo- mi época. Katy, Evaluar tú, 37 proyectos, ¿Cuánto? 37. Me tocó evaluar y éramos 2 jurados que teníamos 37, más un tercero que tenía otros 37, pero que no podemos saber, no sé cuántas comisiones habían. creo que eran, este año creo que fueron 3, y en la mía por lo menos, de esos 3 tú vas haciendo duplas con alguno de los otros 2. Y a mí este año me tocó algo parecido, no recuerdo con exactitud si fueron 37 o 39, pero el año pasado fueron más, el año pasado tuve más proyectos. Y me parece que tú, Felipe, el antepasado creo que tuviste más proyectos, o anduvieron por ahí. Sí, Si a eso lo mí, multiplicamos por 3, sacamos más o menos que pueden ser entre 100 y 120 proyectos aproximadamente. a mí en una De esos época, 37, perdón, de esos 37, ¿cuántos finalmente pasaban? Porque está este tema de que después se lleva al Olimpo, que son los que cortan el queque, estos semidioses, pero ¿cuántos de su comisión pasaron para ser, digamos, de esos 37? mira, en- 5 máximo 100. Creo que 5 también, creo. Creo Yo que es- 5. yo estuve un año en que hubieron Cuatro. solo 2 comisiones y cada comisión tuvo que evaluar 75 proyectos, eran 150 más o menos, y de eso se ganaron el fondo 15 ese año. Ese era el porcentaje. Ahora, ¿cuántos pasaron? No me acuerdo, pero no tienen que haber sido mucho más. No deben haber sido más de 20. Que estaban como para ganarse el fondo. Y que al final se lo adjudicaron 15. Si mi memoria no me falla. Eso es más o menos. Pero en general van como los 150, entre 120 y 150 la cantidad de proyectos que se presentan anualmente. Y todos los años varía cuánta plata se les pasa. Hay años en que se les ha pasado a 4 proyectos. 4 proyectos solo han adjudicado. Me acuerdo que un año fue terrible, que nos quitaron plata a nosotros, a la narrativa gráfica, para darse la poesía, porque había mucho en poesía que estaba muy bueno, entonces le dieron a 4 de narrativa gráfica y a 50 poesías, fue maravilloso. De ahí que odio a los poetas. Pero esos son más o menos los porcentajes. Yo diría que entre 120 y 150 proyectos que se evalúan, y de eso el 10% se adjudica los fondos, más o menos, que se pueden sacar La calculaciones. subsecretaría presume de que van a terminar en una editorial, porque no tienen la certeza. Claro. Y lo más O sea, probable es que si son 15, de los 15, 3 terminan en una editorial. Sí, lo que pasa es que yo hacía más que nada el comentario, porque, bueno, el tema de los fondos siempre es tema, digamos, o sea, uno puede reclamar miles de cuestiones y puede hacer muchas críticas, y que puede ser mucho más perfectible,
pero un súper gran contrapunto es que yo particularmente, no sé, Argentina, Perú, Bolivia, no tienen fondos estatales para producir o para fomentar la creación artística. Entonces ese es un super plus, por un lado. Pero por otro lado, de que esto es una cosa así brutal, también lo es, también es real. Entonces, yo en ese sentido, sí, de hecho, yo particularmente entiendo súper bien el punto de lo que ustedes señalaron, pero sí siento que precisamente con esa tremenda cantidad de proyectos que se postulan, versus los recursos tan limitados, lamentablemente yo creo que los fondos se han ido cada vez más yendo hacia el lado de obras prácticamente excelsas. O sea, yo aquí soy de la idea, yo lamento mucho de que se haya eliminado la línea de autores emergentes, porque Sí. particularmente creo que un autor emergente no se va a poder ganar el fondo en un buen rato. Sí, Hasta estamos de que acuerdo. tenga, porque lamentablemente, o sea, partamos de lo que han comentado, que aquí hay proyectos incluso que con 100 puntos no se ganan el fondo, porque Sí. ya es un nivel así ya brutal. Entonces, a lo que voy es que yo creo que también es súper importante manejar esa información, porque lo conecto con lo que dijo Seba también, que también me ha pasado y también lo comento cuando armo proyectos y postulamos proyectos de los fondos, que acá quienes evalúan tampoco son la Academia de Hollywood, no es la Academia del Oscar. Basta con que te haya tocado una persona que no tiene las competencias o no tiene la sensibilidad para entender el proyecto que se postuló para que te vaya mal. Y eso no necesariamente quiere decir que es un mal proyecto, como decía Seba. Correcto, correcto. Entonces Bueno, pasa también que hay muchos autores que se van a la B porque dicen, no, mi proyecto al final es súper malo, y no, es que al final eh, no supieron entender el proyecto, porque además tienen que revisarse, como decían ustedes, 75 proyectos. Siempre digo lo mismo, obviamente por más empeño y por más dedicación que tenga una persona, eventualmente no va a tener la misma claridad o disposición de leer un proyecto, el uno, por decir algo, que evalúa el sábado a las 10 de la mañana, que el proyecto 75 ese mismo sábado a las 6 de la tarde, por decir algo. Eh, Porque es una cantidad también sumamente alta de proyectos. Sí, por Pero eso lo que pues se quería ir con pusieron esto es, tres comisiones para que no fuera tanto. Sí. claro, pero en definitiva son hartos elementos que también hay que considerar eh, para el momento de evaluar, o sea, de postular el proyecto. O sea, que yo en ese sentido también lo encuentro súper bueno todo lo que ustedes han comentado, porque clarifica mucho. En el papel cualquier persona puede postular, pero lamentablemente al final no termina siendo tan así. Entonces, también sirve de harto saber todos estos elementos para ir cada vez puliendo más y poder ir enfocando y como eh, tratar de lograr eh, calzar con todas esas con todos esos elementos que se postulan, o sea que está dentro de la postulación y de las bases, y como ustedes también señalaban, llega un punto que también ya no termina siendo lo único que se evalúa. Exacto. y hay un grupo de propuestas que no está en el 100 y tampoco está en lo más bajo, que está entre el 80 y el 90 a lo mejor, que no van a apelar, que no van a ganar, que no nada, son buenas, Sí. pero requieren un editor, requieren una revisión de cosas perfectibles que pueden arreglar a lo mejor en una semana, en minutos, en horas. Son buenas. A mí han habido un par de casos que me ha dolido que no hayan ganado, porque yo he encontrado que realmente son nuevas, o sea, son novedosas y son buenas. Corregir un par de tonteras, no han ganado. Y están dentro de ese rango de los 80, 90, y me molesta. Porque yo tampoco puedo contactarme con esa gente, de partida porque no sé quiénes son, y porque sería feo, sería incorrecto. O Pero a mí, claro, es como que, oye, espabila, arregla esto. sí, No, sí. no para que lo arregle sobre el mismo concurso, pero para que sepa que tiene una propuesta que es Y es buena, potente, claro. potente. Sí, a mí me pasó. Ay, disculpen lo que decían recién, perdón, cortito Felipe, lo que decían recién, que no te haya ganado el fondo no quiere decir que sea malo. No, para nada, nada. Por eso
yo personalmente por lo menos intento ser empático en la justificación, porque yo sé que a la larga esa cuestión te va a comer la cabeza un rato cuando te llegue y te diga, y tú lo vas a leer a lo mejor con una mala actitud y decir, oh, mi obra es mala, soy penca. ¿Qué puede suceder? Puede suceder. Basta que te pille volando bajo, con la autoestima baja, y te quedaste con eso, con esa idea en la cabeza. Y no, Y a la no me droga. parece bien. Creo que es un desperdicio de talento, una fuga de artistas que están por ahí dando vueltas. Que hay muchos, y son muy buenos. Yo voy a hacer un llamado público y me acuerdo que evalué una obra que no tengo idea de quién era, pero era así como Game of Thrones, pero con mitología chilena, así con Kaikai, Bilú y no sé qué. Y eran unos guerreros brujos en la época de la conquista española que podían controlar estas serpientes dragones. Era hermoso, estaba increíblemente bien dibujado. Lo único que creo que no era muy bueno era el rotulado, pero era maravilloso. Y yo ya debo haberlo evaluado, no sé, 5 años tal vez, y nunca lo vi publicado. Y es muy lindo. Si el autor de una obra que se ganó el fondo de libro, que tiene esas características, está por ahí, loco, publica, postula un fondo de edición porque te lo publica alguna editorial, porque era súper bueno el proyecto, si es que lo termina. Espero que haya sido así. Y bueno, con respecto a lo que está diciendo Sebastián, antes que se me vayan los pavos, como es tradición, yo quiero juntarme con el nuevo subsecretario. Me encantaría juntarme con el ministro, pero no va al caso, con su secretario o subsecretaria del Ministerio de Cultura. Y para eso, pronto, probablemente la próxima semana, voy a abrir un formulario para que manden ideas a la cooperativa, para que manden ideas de qué creen que ustedes que debiese mejorar, porque una de las características que tenemos como cooperativa es que siempre que vamos a juntarnos con entidades llevamos soluciones. Ya no siempre estas soluciones son abiertas a todos los miembros de la cooperativa, porque son muchos, como más de 100, pero generalmente nos juntamos los socios o armamos comité y hablamos de qué es lo que se podría llevar a qué lado, y presentamos soluciones, y eso siempre es bueno. Entonces voy a armar ese formulario para que todos ustedes den esa idea. Yo tengo un montón de ideas propias. O sea, yo creo que los evaluadores, después de evaluar la obra, no deberían juntarse a discutir, porque uno tiene que defender la obra, cosa que no pusimos en la propuesta. Si yo evalúo una obra con 100 y Catherine la evaluó con 30, yo tengo que hacer un duelo a muerte con cuchillos con Catherine para subirle el puntaje, y Catherine tiene que tratar de convencerme que le baje el puntaje. Y encuentro que es una tontera. O sea, yo creo que debiese ser como una evaluación universitaria, donde uno llenara una hoja de evaluación y se promediara. O sea, si uno le dio un puntaje y otro le dio el otro, ¿y cuánto le dio? Le dio 65, y eso es 65 el ano de carta que tiene, y chao, ¿cachai? Y no estar perdiendo tiempo, recursos, y uno pelea. A mí me ha tocado pelear con un par de evaluadores que han estado defendiendo cosas que desde mi punto de vista son indefendibles, y se enemista con gente que uno no conoce, y es como loco, no, ¿cachai? O sea, yo te estoy diciendo lo que vino y creo que esta cuestión está súper buena o no, pero no te enojes. Entonces hay un montón de cosas que se deberían mejorar. Se debiesen aumentar los recursos, y una de las cosas que yo creo que debiese mejorarse, y no sé qué opinan ustedes, es que las obras como antes debiesen ir con una carta de apoyo de una editorial que le interese esa obra, porque eso ya te da un plus a ti de, oye, ¿sabéis que esta cuestión sí se va a publicar? Porque cuando yo fui evaluador discutía mucho que habían obras, me acuerdo un año que el 80% de las obras eran slice of life. O yo, Felipe Benavides, soy un empleado que trabajo de cajero de banco, mi vida es súper aburrida, pero en las tardes llego a mi casa y me saluda mi perrito, eso me alegra, y me pongo a dibujar mi cómic que habla de un guerrero que recorre el espacio cortando cabezas de vampiro intergaláctico, y ahí soy feliz. Y es que ¿a quién le interesa leer eso? ¿A quién le interesa leer 60 cómics de alguien que le pasaba eso, y que llegaba a su casa y tocaba música, que llegaba a su casa y hacía un stand-up? Y todos eran iguales. Sus vidas eran horribles. Trabajaban de cajero en el supermercado y después llegaban a la casa y hacían algo artístico que era entretenido. Y pueden haber estado bien dibujado, ¿no? Pero el mercado no da para eso. No sé si me entienden.
Entonces, como les decía yo, debiese haber un editor metido entre medio, y si no, tener el respaldo de un editor como se hacía antes, que lamentablemente por una persona que no voy a mencionar porque ya falleció, hubo un cagazo muy grande en el fondo del libro, y antes uno podía presentar el cómic entero, o sea, producción, preproducción, producción y edición, y para eso te daban 40 millones de pesos. Pero alguien hizo un chanchullo terrible, que si quieren saber quién es, escriban por interno. No hizo lo que tenía que hacer, le quedó debiendo los 40 millones de pesos al fondo del libro, fingió su muerte, que es mi teoría, y nunca más supimos hacer. Y el fondo del libro dijeron, ya sé que esta cuestión no puede ser, así que separémoslo porque los cagazos no sean tan grandes, entonces achiquemos los fondos y hagamos el de creación y el de edición. Y yo encuentro que lo hizo súper mal, porque pasa eso, pasa que los cómics o no se editan, o tú no tienes la certeza de que ese cómic puede entrar al mercado, y yo creo que es súper importante saber eso. ¿Cachai? O sea, no sé, a lo mejor los cómics estilo manga tendrían más posibilidades porque es lo que más se lee y hay más editores que, que quieren hacerlo, o no, hay editoriales que están más interesadas en otro tipo de estilo que son, no sé, cómics históricos, qué sé yo, pero creo que le daría un buen respaldo. Entonces eso, ojalá Sí. conversemos eso por interno a través de algún formulario con ideas Sí. de aquí Sí, porque a esto va a quedar grabado. sí, de aquí a que a que se instale la nueva subsecretaría para poder ir a conversarlos con ellos, representantes del gremio. Eso. Ya. Gracias, Sebastián. ¿Qué estás escribiendo por interno? ¿Qué quiero subir? Jajaja. Si quieres, porque coloquen el nombre en el chat. No, por interno les cuento que es súper sabroso. Se me invitan un café y una dona, pero Creo que por interno es lo mejor porque esto puede ser subido también y no volvamos Sí. el chat en sí, un sí, no, en picherío. serio, sería una falta de respeto. Sí, no, y además mi teoría, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entonces, eh, pero el hecho es concreto, o sea, se puede probar, o sea, ustedes pueden ir a los anales del fondo del libro y ver que se presentó una propuesta que no se hizo jamás y que después de eso cambiaron los fondos del libro. O sea, es un hecho fáctico. Eso, ¿alguien más tiene dudas, preguntas o consultas? O sea, si están aquí era porque les interesaba, así que me imagino que algo tendrán que comentar. Por mi parte a mí me quedó todo claro. Muchas gracias. Muchas gracias. César, la Connie, la Jesusa, la Seomi. Están hablando por el chat, pero yo creo que... Hoy yo no veo el tiene chat, que po. ver ¿Dónde está por el chat? el- Por ahí un icono arribita. esquina superior derecha. Ah, ya ahí lo vi. Oh, hay 1000 mensajes. Pero la mayoría son mensajes muy populentos. Es que queremos saber. De todas maneras, pueden hacer cualquier consulta después por el Discord. Sí, sí, para eso está. Lo que quería preguntar es aquellos que han postulado si han podido tomar estas habilidades al redactar, al poder resumir sus proyectos y poder extrapolarlos después a pitches, a un pitch para otras editoriales. Me imagino que hay un aprendizaje incluso si su proyecto no queda. Puedes usar esa experiencia para después vender tu cómic o a algún editor que le interese. ¿Se da eso o es exagerada mi hipótesis? Yo puedo hablar por mi experiencia con Lautaro. Lautaro el Ascenso pasó todo el proceso de los fondos de cultura y se lo ganó todos los que tenía que ganarse. Se ganó el fondo de creación, después se ganó el fondo de edición. Y cuando estábamos entre si nos habíamos ganado el fondo de edición o no, le presentamos el proyecto a varias editoriales y a una editorial le interesó y quedó en esa. Se fue publicado por SM, por el grupo SM, y en gran parte ya se ganaron el fondo de creación, o sea, es un respaldo de que la obra tiene cierto nivel por sobre otras obras, entonces ya te sirve.
Y claro, tener el proyecto hecho para el fondo del libro era llegar y mandarlo a la editorial. Era un pitch, como tú dices. Súper bueno. Entonces, sirve y sirve mucho. Yo me lo gané, entonces no te puedo decir si no me lo hubiese ganado si hubiese servido. Pero con un proyecto ganado y con diciendo eso, hoy sabes que me gané un fondo de creación, la editorial ya te mira de otra manera. Yo no lo veo loco para nada. Yo no he presentado como pitch o propuesta a ningún editor personalmente. Y me han invitado y he tenido la posibilidad de colaborar en otros. Y la verdad es que hay proyectos deficientes eh, que a veces terminan en buen puerto, en buenos lugares, en buenas editoriales o grandes editoriales, acá en Chile o en el extranjero, y a veces pasa más por eh, tener un buen contacto en algunos casos. Eh, no tanto en la calidad per se de la obra misma, pero se puede aplicar todos esos conocimientos claramente como porque ya hay una gran cantidad de material avanzado en una de estas muestras. Entonces se puede mejorar y presentar alguna editorial local o en el extranjero. No veo por qué no. Con las precauciones pertinentes en cuanto a lo que es propiedad intelectual, que es un tema que a lo mejor se podría dar en otras charlas. Y que no manejo tampoco a la perfección, pero yo veo que es factible. Hay un trabajo avanzado en esta muestra propuestas del fondo del libro. Ya, pues gracias. Yo ocupé en parte este conocimiento en mis postulaciones, que también fue gracias al Seba Castillo, que no sé si todavía está aquí. Pero por desgracia nos rechazaron el proyecto, pero mucho del material anexo fue usado para también presentar a otras editoriales mi proyecto, que ya está publicado en Chile y que también va a ser publicado en el extranjero. Y es muy importante lo que dice ese señor Valencia, porque en este negocio, al menos yo trabajo tanto en cómic como ilustración y videojuegos. No es tanto a quién conoces tú, sino que quién te conoce a ti. Y hay muchas maneras de llegar a esas personas. A veces por boca a boca, a veces por qué tan popular seas en redes, y a veces porque simplemente tienes al amigo del amigo del amigo del editor o el ministro o de la persona que toma las decisiones. Sí. Así es. O hacer un OnlyFans. Que ahora, ojo, se da en todos los rubros, en todas las áreas, no es una cuestión exclusiva de Exacto. este sector. Se da mucho. Sí. En la idiosincrasia, lamentablemente. Ya pues, ¿estamos entonces? ¿Nos retiramos indignados? Oye, Oli. La Connie. Oli. Constanza, ¿cómo estás? Sí, bien, ¿tú? Oye, consulta. Ahora que me acuerdo porque estuvieron hablando de este ejemplo de un cómic que era muy infantil, entonces como que quedó de lado para el fondo en un momento porque al final estaba más claramente enfocado para niños, y así que como, oye, le lanza esta historia mejor para el fondo de infantil, ¿no? Que se lo van a rechazar porque es cómic. Porque es cómic, efectivamente, eso también era como mi pensamiento, como, pucha, entonces no va a salir. Entonces, en ese mismo, como en esa misma línea, estaba pensando en un proyecto que hace rato estamos trabajando con Valentina Arenas, que es sobre divulgación científica, pero también es infantil. Entonces, es una mezcla entre cómic, divulgación científica e infantil, y yo me pregunto, ¿va a calzar aquí o probablemente también nos los van a lanzar afuera diciendo, oye, esto debería estar quizás en otra parte porque claramente aquí no va a calzar? He visto yo algunos proyectos de divulgación científica, algunos muy buenos, pero con ciertas características que te voy a dar para que no cometas ese error.
si tu proyecto tiene por lo menos 8 páginas, narración secuencial, y son buenas y se explican por sí mismas y todo eso, que ya conversamos acá, preséntalo. Y características adicionales que pueda tener, ya que es de divulgación científica y probablemente entre medio hay alguna infografía o alguna página con texto plano, qué sé yo, que te va a romper el esquema de la narración secuencial, preséntalo en el anexo, no como parte de la muestra. Porque en las muestras que a mí me ha tocado, por lo menos, que son de divulgación científica, que meten entre medio algo que interrumpe la narración secuencial, baja mucho punto al tiro. El tiro porque rompe las bases de una, que son la cantidad de páginas consecutivas de narración secuencial, y lo otro que queda dentro de este mundo híbrido. ¿De qué es? El libro álbum, es un texto escolar, y cuesta mucho diferenciarlo. En algunos casos es difícil y hay que recurrir al anexo. Pero ya cuando recurrimos al anexo para buscar esas explicaciones es porque ya perdió 5 o 10 puntos. Entonces, enfocarse en esa parte, lo que es la narración secuencial, la narrativa gráfica y cualquier otro tipo de estructura o diseño que no sea precisamente narrativa gráfica, pero que a lo mejor tenga otras características, tal vez de un texto educativo o qué sé yo, que puede tenerlo, o un glosario, o qué sé yo, agrégalo en el anexo. Y por otro lado, no tengan miedo porque ese descriterio lo tuvo la comisión de Sebastián. Hay otras comisiones que tienen el criterio totalmente opuesto. Así que no te lo van a rechazar porque es infantil, de per se. Claro, no por eso. Fue porque se pusieron a raciocinar ellos y lo hicieron mal. Y dijeron, no, tiene que ir en otro lado. Que no tiene ninguna coherencia. Porque hay algunas propuestas que tienen características de libro de texto educativo. Sí, está bien, Entonces está bien. Ponen 4 páginas de narrativa, sí, entre medio meten 2 o 3 de otra cuestión, no de una tiene infografía, sentido. No. y pierden. Sí, pero en el tema de que ustedes vieron un cómic que era para niños y dijeron que esto tiene que hay una área para libro infantil, eso no tiene ni un sentido, porque si tú presentas ese cómic al área de infantil te lo van a rechazar porque ese es libro infantil, es prosa. No lo mandaron a infantil, sino que se priorizó el tono de una obra por la otra. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que, perdón que meto la cuchara, que es lo que se comentaba recién. Si hay 40 proyectos que son buenos y tenéis que financiar 10, ya tenéis que entrar a ese nivel, porque tenéis que dejar proyectos fuera. Sí. ¿Cachai? Entonces, lamentablemente se llegan a esos puntos, así como, no, mira, sé que es infantil, no, mira, no sé qué, porque tenéis que dejar proyectos fuera, ¿cachai? Y ahí es donde entran de repente ciertas argumentaciones, que también ha pasado, que hay algunos casos, y aquí perdón que no me quiero extender tanto, pero también depende mucho del perfil de la persona que evalúa, que a veces los feedbacks son súper buenos, la evaluación es súper orientadora, pero hay otras que son puras, no sé si que hace pescado, pero como que no entendieron el proyecto, pero donde cuando uno maneja esta idea de que tenéis que dejar proyectos fuera, fue como, ya, sacaron de la manga un recurso para decir que tu proyecto lamentablemente no te podemos dar la plata porque no nos alcanza, y te tenemos que inventar algo para decirte que no te ganaste el fondo. Así es, lamentablemente. Estimados, debo retirarme ya por la hora. Sí, todo yo creo, es bastante tarde. Así que muchas gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias a todos por venir. Sí, a ti también por los aportes, Diego. Así que nada, chicos, un placer. Nos vemos. Que estén bien. Buenas noches. Que estén todos bien. Nos vemos en YouTube. Cuídense. Denle like, síganme, compartan. Chao, gracias. Chao, que estén bien.